Más básquet en Básquet al Día. Saludos, estamos de regreso en Básquet al Día Colombia. Les habla Víctor García, el Básquet Blogger. En este episodio vamos a tocar tres temas de la mayor actualidad, de la mayor importancia. Primero vamos a hablar de las finales de la NBA que ya quedaron definidas a partir de este próximo miércoles en la ciudad de Nueva York. Los New York Knicks y los San Antonio Spurs estarán disputando el título. Vamos a mencionar también la final del baloncesto profesional colombiano que está también definida y que va a iniciar el próximo martes en la ciudad de Cali con el enfrentamiento entre Toros del Valle y los Paisas de Medellín. Y vamos a cerrar comentando los compromisos de las selecciones nacionales en estos meses que vienen, ¿no? Básicamente la participación de la selección sub-17 en el Mundial de Baloncesto y la participación de la selección masculina en la tercera ventana eliminatoria hacia el Mundial. Así que seguimos en Básquet al Día. Y bueno, los Knicks y los Spurs van a estar disputando desde este miércoles en la ciudad de Nueva York la final de la NBA de la presente temporada. Me parece, no estoy seguro, pero me parece mucho que es la primera vez que ninguno de los dos equipos finalistas fue el primer clasificado al final de la temporada regular. Bueno, eso es algo que tenemos que confirmar, pero estoy muy seguro. Luego es la reedición de la final del año 1999, año o temporada del famoso cierre patronal. Unos Spurs que tenían en ese entonces a las Torres Gemelas, a David Robinson y a un muy joven Tim Duncan. Duncan fue el jugador más valioso de esas finales que los Spurs dominaron 4-1. Recuerdo de esos Spurs, por ejemplo, a Sean Elliott, a Avery Johnson. Por su parte, los Knicks esa temporada habían terminado en el 8º lugar, de tal manera que no se esperaba que llegaran tan profundo. Tenían un equipo en el que se destacaban leyendas hoy de los Knicks, como Patrick Ewing, como Alan Houston. Estaba también el polémico Latrell Sprewell. Estuvo Larry Johnson de Big L. Bueno, y como dato curioso, estaba el papá de Jalen Brunson, Rick Brunson, en la nómina de esos Knicks que disputaron la final en el año 99 frente a los San Antonio Spurs. Al comienzo de esta temporada, yo creo que muy pocos le apostaban a que los Spurs iban a llegar a la final. Y no por falta de calidad, no por falta de talento, sino porque son un equipo todavía muy joven. Pero literalmente vimos cómo crecieron durante la temporada ante nuestros ojos, llegando a esa imponente actuación en esta final ante el campeón reinante y mejor equipo de la temporada regular, Oklahoma City Thunder. Digamos que toda la temporada los Spurs dominaron al Thunder y no fue la excepción en la final. Los Knicks, por su parte, llegaron imponiendo récords ofensivos, récords de anotación, récords de eficiencia ofensiva, récords de porcentaje real de tiro, récords de true shooting, pero más allá de esa tremenda eficiencia ofensiva, los Knicks son un equipo que fueron conformados para ganar, pero más allá de esa tremenda eficiencia ofensiva, también defendieron bastante bien los Knicks. Tienen jugadores que son auténticos perros de caza en la defensiva, así que esta es una final que se antoja pareja por lo que viene. Me parece que en las características de cada equipo, por los Knicks podríamos destacar que son muy profundos, tienen una rotación hasta de casi 10 jugadores, una rotación auténtica, 10 hombres que participan, influyen en el juego. Me parece que son flexibles porque pueden ir grandes con 2 hombres grandes, pueden ir en un small ball. De hecho, me parece que esa línea delantera de Anunoby y de Towns es una de las mejores que tiene la liga en este momento. Son buenos en defensa, ya lo mencionamos, tienen perros defensivos como Josh Hart, como el mismo Mikal Bridges. Tienen buenos tiradores, es un equipo que puede poner inclusive en el maderamen a 5 buenos tiradores al mismo tiempo. Son bien sólidos en los rebotes y ojo que llegan descansados. Han tenido 2 series de barrida y han enfrentado a equipos que han llegado a 7 juegos. Bueno, ahorita van a enfrentar a unos Spurs que llegan a 7 juegos y 7 juegos muy físicos. En duda, Mitchell Robinson, que tuvo una fractura de su dedo índice, no se ha aclarado suficientemente en qué condiciones se lo fracturó. Ya han manifestado que se sometió a cirugía y que la voluntad del jugador es estar listo para el primer juego. Veremos si el departamento médico de los New York Knicks lo autoriza. Los Spurs, por su parte, son un equipo durísimo en defensa. Se mantienen en el 1 versus 1, mantenerse en el 1 versus 1 es la base fundamental de cualquier defensa y se mantienen allí porque tienen a 2 jugadores perimetrales que son
tremendos atletas, tremendos defensas, hombres mentalizados, focalizados en su tarea. Me refiero, por supuesto, a Devin Vassell y a Stephen Castle. Además, tienen al corrector universal, al ancla defensiva, al jugador más importante de los Spurs, a Víctor Wembanyama, que les permite darse el lujo de arriesgar mucho en defensa, de presionar mucho arriba, porque siempre quien quiera pasar esa primera línea defensiva tiene que llegar a enfrentarse a las ayudas del gigante francés. Bueno, también tienen tiradores y lo vimos en esta serie frente al Oklahoma City Thunder. Además se saben espaciar y ojo que estos muchachos llegan súper motivados a esta serie final sin bajas de consideración. En el enfrentamiento me parece que los Knicks tienen las herramientas para atacar a Víctor Wembanyama, porque tienen al mejor hombre grande tirador, como se autodomina Karl Towns, lo que es cierto, que viene jugando muy bien en esta postemporada. Towns va a ser un hombre definitivo, me parece, porque él tiene la habilidad de anotar con el triple, puede atacar por tierra, es grande, es fuerte, de tal manera que puede obligar a Wembanyama a salir en defensa, si es que esa es la asignación, lo que le abriría espacios de penetración a sus compañeros. Me parece también que son físicos, son digamos un poco más fuertes, pueden ser bien físicos contra los Spurs y además son más profundos y creo que la profundidad va a contar mucho en esta serie ante el desgaste de las series anteriores. Por su parte, pues los Spurs también tienen sus argumentos. Ya hablamos de lo que hacen Vassell y Castle en defensa y estos dos señores se van a repartir la defensa sobre Jalen Brunson. Ya vimos cómo estos dos señores como defensas primarios le complicaron muchísimo la vida a Shai Gilgeous-Alexander sacándolo de sus zonas de confort. Y bueno, y en parte el juego de Jalen Brunson es un juego de penetrar, un juego de llegar hasta abajo, pero estos dos tipos casi nunca pierden en el 1 versus 1, y en el caso de que pierdan en el 1 versus 1, como ya lo dijimos, por allí va a estar patrullando el corrector universal, así que tienen como complicarle la vida a Jalen Brunson, que es el eje ofensivo de los New York Knicks. Además, tienen esa capacidad de generar ofensiva a partir de las pérdidas, en lo que, entre comillas, diría yo, puntos fáciles. Y eso, ante un equipo que defiende bien como los Knicks, es fundamental. Forzar pérdidas y correr en contragolpe para conseguir oportunidades de anotar en ventaja numérica. Eso lo hacen bien los Spurs. Me parece que claves en esta serie van a ser la batalla por los rebotes, porque la batalla por los rebotes va a limitarle al rival primero la oportunidad de tener tiros adicionales y le va a permitir a quien los controle manejar el ritmo de juego, que es algo que por parte de los Knicks tratan siempre de mantener relativamente bajo. Mucho cuidado del balón. El que pierda la bola, el que le dé más oportunidades a su rival, lleva las de perder. Y por supuesto, los grandes metiendo el triple por el lado de los Knicks. Sin lugar a dudas, Towns. Y por qué no Anunoby, que no es un grande, pero es el jugador que va a estar por allí en la posición 4, digamos, en la formación. Y por parte de San Antonio, por supuesto, Víctor Wembanyama. Seguimos en Básquet al Día. Bueno, hablemos ahora de la Liga Profesional Colombiana, que también ha llegado a su fase final, en la que los Toros del Valle, el mejor equipo durante la fase clasificatoria, y los Paisas de Medellín, que tuvieron un comienzo algo vacilante, pero que luego recompusieron las cargas y se han metido en la final, van a disputar el título. Eso va a ser desde el próximo 2 de agosto, iniciando en Cali la serie. Es una final, un playoff a 5 juegos, el que gane 3, en el formato 2-2-1. Empecemos por mencionar lo positivo que tuvo esta liga. Primero, obviamente, el apoyo como patrocinador de la Red de Medios Públicos de Colombia, de RTBC. Me parece importante. Entendemos que los recursos han sido grandes, que buena parte de esos recursos se van a utilizar para aliviar el déficit presupuestario que venía arrastrando la federación. No sabemos si plata de ese patrocinio va a llegar a los clubes, más allá pues de lo que significan los costos del campeonato, y sé que eso puede ser un tema que va a causar controversia entre los clubes y la dirigencia en el futuro cercano. Bueno, me ha parecido importante también que se haya bajado el número de foráneos de 4 a 3. Al tener 3 foráneos, sí hemos visto de manera efectiva mejor participación de jugadores colombianos y la promoción de algunos jugadores jóvenes, ¿no? Eso ha sido positivo. Ojalá se pueda definir
a futuro la continuidad de la red de medios públicos como patrocinante y como difusor del campeonato profesional de baloncesto. Pero ojo, ese horario de las 5 de la tarde es muy malo, es un horario que es perjudicial para los clubes. Ese horario de juegos entre semana a las 5 de la tarde tiene vacíos los coliseos. Y los coliseos vacíos son una tragedia para los clubes porque los clubes necesitan precisamente las taquillas para poderse solventar. Ojo, que ya tenemos clubes debiendo, ya escuchamos lo que pasó con los Sabios de Manizales, que prácticamente no pudieron terminar una liga de un mes, y sabemos de deudas de otros clubes, esperamos que próximamente eso se solucione, pero sin duda los clubes necesitan que el público vaya a los estadios porque esa es parte importante de su financiamiento. Sobre el nivel de la liga, bueno, como siempre, vamos a emitir opiniones sobre el nivel de la liga, pero a la luz de las estadísticas. Empiezo por comentar, por ejemplo, que la nuestra, esta fue una liga de muy alto ritmo de juego. Estamos hablando de casi 82 posesiones por partido, 81.46 fue el promedio de ritmo de juego de esta liga. El equipo que tuvo ritmo de juego más bajo, más controlado, los Toros del Valle, con 79 posesiones por partido. Luego el equipo que tuvo un mayor ritmo de juego, Paisas de Medellín con 84 posiciones por partido. Ahora, las ligas más competitivas del continente, Argentina, Brasil, pueden estar alrededor de 75 posesiones por juego, 75, 76, 74 posesiones por juego. Ese es un ritmo de juego que a mí me parece coherente. ¿Por qué es alto el ritmo de juego del baloncesto colombiano? Y no se debe precisamente a que los equipos jueguen veloz, que sí lo tratan de hacer, pero el problema o digamos lo que marca este alto ritmo de juego del baloncesto colombiano es el porcentaje de pérdidas. Acuérdense que el ritmo de juego es la cantidad de posesiones que un equipo tiene por partido. El porcentaje de posesiones perdidas o el porcentaje de posesiones que terminan en pérdidas en el baloncesto colombiano está casi en el 21%, 20,75%. Ahora, debo hacer una anotación, y es que el Caribbean Storm, que armó un equipo que no podía competir en esta liga, impacta muy fuerte todos estos rubros estadísticos, pero que se pierdan el 20% de las posiciones. Habla del bajo nivel que tuvo nuestra competencia en este semestre. Otro dato que es, malo, es la relación entre las pérdidas y las asistencias. Casi que una pérdida por cada asistencia. Ese es un dato malísimo. Una liga de poco control, una liga de juego precipitado, más que de juego rápido. Estamos ante una liga de juego precipitado. Los equipos intentaron casi que el 42% de todos sus tiros de más allá de la línea de tres, es decir, alto volumen de triple, pero el acierto está en el ajustadito del 30% del acierto general, lo que es malísimo. Cuando hablamos de porcentaje de acierto en el triple, el porcentaje empieza a ser aceptable cuando pasa del 34%, es decir, cuando hablamos de que están consiguiendo en promedio un punto por cada tiro. Bueno, al 30% o menos, o el 29%, que es más o menos en lo que estuvo el promedio general de triples en nuestra liga, pues es bastante malo. El 52% de las anotaciones vinieron de asistencias. El 20% de los puntos que consiguió en promedio cada equipo fueron puntos en contraataque. El 25% fueron puntos después de pérdidas. Bueno, estos son, digamos, datos generales que, como he dicho muchas veces, las estadísticas no son la fiesta en sí misma, son fotos, pero que nos sirven para ilustrar, para entender un poco en qué nivel ha estado el baloncesto colombiano. La eficiencia neta en promedio menos de un punto por posesión, una eficiencia neta bastante mala. La eficiencia neta también por debajo, la eficiencia ofensiva también por debajo de un punto por posesión, y la eficiencia defensiva por esos mismos lados. Es decir, mucho para ajustar de cara al futuro, pero sobre todo un espacio importante para mejorar el desarrollo de los jugadores nacionales. Me gustó lo que pasó con Miguel Ramos, que se mostró, tuvo la oportunidad de consolidarse como un jugador importante de los Toros del Valle. Lo mismo David Ojeda en el quinteto antioqueño. Marvin Lance, que fue un jugador que se mostró en los Piratas de Bogotá, otro jugador importante, jugadores que van quedando ahí. El regreso de Santiago Serna me parece que fue también positivo. En fin, otros jugadores que en una entrega posterior estaremos mencionando lo que nos deja esta edición del Campeonato Profesional de Baloncesto Colombiano. Ahora, el enfrentamiento entre los Paisas de Medellín y los
y los Toros del Valle, bueno, es una final más que justa. Tenemos dos equipos, uno que juega un ritmo muy alto de juego, como es el equipo de los Paisas, otro que juega un ritmo mucho más controlado. Los Paisas es un equipo que le apuesta bastante a la ofensiva, mientras que el equipo de los Toros del Valle fue el mejor equipo defensivo del campeonato. Es un equipo que defensivamente es bastante importante, es un equipo que tiene un buen trabajo defensivo de la mano de Bernardo González. Los Toros del Valle dependen mucho del triple, es un equipo que está intentando algo así como el 45 o el 46% de todos sus tiros desde atrás de la línea de triple. Es un equipo que tira en volumen y en ese escenario el norteamericano Manny Payton es fundamental. Payton es su jugador más importante, está promediando como 20 puntos por juego a un promedio del 43% de eficiencia en el triple, muy alto. Así que si algún rival quiere tener opciones frente a Toros del Valle, tiene que empezar por controlar la eficiencia de Manny Payton. Por su parte, los antioqueños tienen en su trío norteamericanos, en Bailey, en Weathers y en Miles, casi que el 65% de toda su anotación, complementado por Michael Jackson. Entre estos cuatro jugadores es casi el 80% de la anotación total del equipo. Es más profundo, por supuesto, Toros del Valle, porque tiene buen aporte de Leo Salazar, buen aporte de Jainer Montaño, de Mojica, de Ramos, de Martín Cabezas. Es decir, tienen una rotación que llamaríamos larga, de 12 minutos o más, en casi 10 hombres, 9 hombres al menos, mientras que por su parte los antioqueños concentran mucho los minutos en sus tres foráneos y en Michael Jackson, y luego por ahí David Ojeda, José Lozano, pero el resto de la rotación es bastante corta. Va a ser una final interesante de dos escuelas que se contraponen en el ritmo del juego. Uno muy enfocado en lo que producen tres jugadores, otro con la ofensiva más repartida. Bueno, hay que hablar bien, por supuesto, de los norteamericanos Singleton y Montgomery, que son hombres de rol. Por ejemplo, el caso de Singleton es un jugador que viene jugando de guardia y con casi 2 metros de estatura, pues le da la oportunidad a los Toros del Valle de tener un equipo bastante alto en el maderamen, y eso tiene unas consecuencias a favor de Toros en defensa. No hay manera de hacer un pronóstico de esta final, pero va a estar en la pantalla de Señal Colombia desde este martes, así que apoyemos el baloncesto nacional. Seguimos en Básquet al Día. Bueno, y esto es casi que un comentario editorial, pero es además una información destinada a todas las partes interesadas en el baloncesto nacional: jugadores, entrenadores, dirigentes, aficionados, etcétera. Bueno, FIBA, como parte de sus medidas para garantizar la integridad y la salvaguardia del deporte, implementó lo que se conoce como el punto único de contacto dentro de cada federación nacional. Los objetivos de este punto único de contacto son tener una plataforma que permita recibir las denuncias sobre las violaciones de la integridad en la competencia, que le permita cooperar con cuando sea necesario con las autoridades de FIBA en las investigaciones de los hechos que allí se denuncien. La FIBA dispone que este punto único de contacto debe ser visible, debe ser público, tiene que estar presente en las competiciones internas, en las competiciones federadas. Entonces, la Federación Colombiana de Baloncesto está en mora de difundir de manera clara, pública y amplia cuál es ese punto único de contacto, porque sí conocemos situaciones que ameritan denuncia por parte de las partes interesadas, por parte de las partes comprometidas. Así que por transparencia deberían ya hacer público ese punto único de contacto a todas las partes interesadas del baloncesto. Bien importante que lo entiendan, por ejemplo, los jugadores en los casos en los que los equipos abusan con los pagos, los equipos en los casos en los que tienen sospechas de comportamientos poco éticos o irregulares de los jugadores, porque eso lo estamos viviendo, pero lo estamos viviendo demasiado silencioso, y es necesario que esa información se conozca para ir erradicando esos males del baloncesto colombiano. Cierro este, entre comillas, comentario editorial con lo siguiente. Mire, obligar a equipos a jugar la liga por causas reglamentarias es totalmente contraproducente, porque tenemos equipos que no compiten, como pasó con el Caribbean Storm, que bueno, sabemos todas las condiciones, las limitaciones que tiene el equipo isleño, porque no tiene casa en este momento, porque no tiene cómo financiarse. Entonces, poner un equipo simplemente como para rellenar el calendario, no es sano, porque pueden pasar cosas también como lo que pasó con los Sabios de Manizales, que casi que no logra terminar un mes de competencia. Recordemos que para los dos últimos partidos que le correspondieron en el play-in,
3 de esos jugadores ya no estaban con ellos, que no pudieron jugar tampoco de regreso en Manizales, y eso afecta totalmente la buena imagen de la competencia. Seguimos en Básquet al Día. Bueno, y entrando en el tema de las selecciones nacionales y sus compromisos, el 11 al 19 de julio la selección femenina va a estar disputando en la República Checa el Mundial de Baloncesto Sub-17 femenino. Colombia ha estado preparándose, recientemente tuvo un microciclo de más o menos una semana en la ciudad de Bogotá, en donde hubo tal vez 16 jugadoras trabajando a las órdenes del cuerpo técnico del profesor Ricardo Pinzón y del profesor Luis Cuenca. Esto, por supuesto, por gestión de la Liga Antioqueña de Baloncesto, que ha adoptado este equipo como propio. Colombia está ubicada en el grupo C, en el que va a competir contra la selección de Japón, contra las locales, la selección de la República Checa y contra las eslovenas, un grupo muy duro el que le corresponde a la selección nacional, que bueno, vemos que se están haciendo esfuerzos para que pueda participar al mejor nivel posible. Colombia debuta el 11 de julio enfrentando a la selección japonesa. Y el 30 de junio, en Barquisimeto, Colombia va a estar poniéndose al día con el calendario del clasificatorio mundialista. Allí se va a disputar el juego frente a la selección venezolana, juego que viene atrasado desde la primera ventana. Posteriormente, el 3 de julio, Colombia va a enfrentar a Chile en Cali. Ya se definió que Cali va a ser la sede de esta ventana. Se había hablado de Cúcuta, se había hablado de la posibilidad de buscar otras ciudades, pero bueno, finalmente en Cúcuta creo que no va a estar listo el escenario, entonces va a ser Cali. Julio 3 contra Chile, julio 6 contra Brasil. Esta es la ventana definitiva en la que se define la continuidad de los equipos en la contienda, en el proceso clasificatorio. Recordemos que los 3 primeros avanzan a la segunda fase, en donde se reclasifican arrastrando el puntaje y la diferencia de cestos que habían obtenido en esta primera fase. Todavía no se ha divulgado oficialmente la convocatoria, pero entendemos que ya hay una lista larga que tiene, entre otros, por ejemplo, a Samuel Hincapié, a quien lo vimos recientemente con los Caimanes del Llano. Interesante que esté Samuel Hincapié, me parece que todavía le falta un hervor, pero es un jugador que es atlético, que es rápido y que tiene potencial de ser un hombre que le aporte a la selección nacional. Ya está por estos lados Jaime Echenique, ya hay varios jugadores que han ido terminando su calendario del primer semestre. Esperemos que se pueda vincular Brian Angola, que todavía está compitiendo en la Liga Francesa con el Asvel. No tenemos noticias de que alguno esté lesionado, así que parece que vamos a contar con la mayor parte del plantel nacional en condiciones competitivas. Ojalá se sumen todos a la convocatoria, ojalá que puedan darle al profesor Tomás Díaz algunos días de preparación en Cali, porque esta ventana define y sabemos que hay opciones de tener un cupo al Mundial. Esperemos que con lo de RTBC o con lo que aporte el ministerio se pueda financiar la mejor preparación posible de cara a la contienda que nos espera entre junio y julio de este año. Bueno, cerramos con un saludo al jugador Felipe Soler, que venía teniendo una gran temporada con los Piratas de Bogotá y que tuvo una lesión bastante desafortunada cerrando el último juego del quinteto bogotano en el Coliseo del Salitre. Eso era todo por hoy en este episodio de Básquet al Día. Ya saben, si les gusta este contenido, pues pulgar arriba. Hoy vamos solo de audio. Retomaremos con las imágenes próximamente. Así que saludos y sigan en la sintonía de Básquet al Día.